Bienvenido a Bit2Me Pro, la primera plataforma de trading de alta frecuencia con criptomonedas desarrollada por un exchange español. Compra y vende con las tarifas más bajas, de forma segura y eficiente. Bit2Me Pro te brinda herramientas avanzadas de visualización y análisis, una interfaz intuitiva y la capacidad para ejecutar miles de órdenes en tiempo real. Descubre el futuro del trading seguro y profesional. Bit2Me Pro. Laura Blanco. Llegamos al consultorio de Bolsa de Capital Radio en esta jornada de martes en la que vamos a analizar a un mercado que, bueno, pues está pendiente de las caídas en los mercados asiáticos y de lo que se conoce ya como el no landing en la economía de los Estados Unidos a tenor de los buenos datos que se publicaban el viernes en el mercado laboral americano. En ese contexto le echamos mano a las bolsas y también al análisis de Franco Machiavelli, analista independiente en este consultorio. Franco, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, Laura. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, y encantada de recibir las consultas de todos ustedes en el consultorio de bolsa. Ya saben, pueden preguntar por gráficos, escenario de sus acciones, de sus títulos, de sus índices a Franco Machiavelli en el 91-283-3333 en llamada de teléfono. Si prefiere nota de voz al audio de WhatsApp 687-050600, nos pueden escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio o un email oyentes@capitalradio.es. Franco, un mercado que está pendiente de que Estados Unidos no protagoniza un aterrizaje ni forzoso ni suave. Las bolsas chinas cayendo, parece que no son suficientes los impactos, los efectos que querían las autoridades con los estímulos anunciados en las últimas semanas y el precio del petróleo que sigue manteniendo un poquito tenso al mercado. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la fotografía de las bolsas y de otros activos cotizados en este instante? Bueno, pues tal y como acabas de comentar, ¿no, Laura? Es decir, estamos viendo pues esa subida en los rendimientos a 10 años y un poco toda esa narrativa o sentimiento de mercado que había precisamente alrededor de la posibilidad de una recesión, pues evidentemente va disminuyendo en el momento en el que veíamos, por ejemplo, el viernes pasado, esos datos de nóminas no agrícolas, ese dato de desempleo 4,1, que finalmente aleja un poco ese temor que tanto se había puesto de manifiesto, sobre todo en las caídas del mes de agosto, ¿no? Entonces, aunque veamos indicadores que apunten a recesión, como la regla de SAM, la desinversión de la curva de tipos, etcétera, etcétera, en términos de lo que es algo más tangible, en términos de percibir justamente eso en el mercado, se tiene o se debe activar mediante catalizadores y suelen ser datos macro. Entonces, mientras veamos una economía como la de Estados Unidos creciendo al 2,5%, al 3%, con un nivel de empleo como el de ahora, con unos PMIs que sí, que el de manufactura se va contrayendo un poquito, pero el de servicios pues logra compensar un poco todo ese punto negativo de otros datos, de momento no podemos decir que se esté entrando en recesión con lo que decimos, ese nivel de crecimiento, empleo y actividad en general. Ventas minoristas a veces se pueden debilitar, pero es que da igual, se va alejando un poco y creo que eso el mercado lo va manifestando. Me comentabas por Asia, correcto, creo que no sé si lo habíamos hablado la última vez tú y yo, pero al final todo ese tipo de medidas que tanto anunciaban, por ejemplo, real estate, medidas de lo que es dedicado sector inmobiliario, etcétera, etcétera, no iban a ser suficientes. Es decir, necesitaban precisamente dar más estímulos, más apoyo a lo que viene a ser consumo y que eso se pueda llegar a reflejar bien en el mercado. Porque estímulos monetarios, ok, pero hace falta mucho más. Y eso es lo que parece que el mercado empieza un poquito a corregir ahora, pero no diría que se va a desinflar todo. Se necesita un poquito más de claridad. No han tenido demasiada claridad recientemente esta semana, eso es cierto, pero bueno, podemos llegar a esperar un poco más en adelante los comunicados como van a ir siendo, pero creo que es normal, sobre todo si atendemos un poco al movimiento del CSI, pues el movimiento correctivo de ahora. Veníamos de una semana de festividad y, bueno, relativamente normal lo que estamos viendo. Sí, le iba a decir que le vamos a pedir un escenario, que dibuje usted un escenario para los índices bursátiles americanos, el IBEX, el DAX. Pero vamos primero con las consultas, Franco, porque tenemos muchísimas para usted en este consultorio de bolsa. Vamos a empezar con las notas de voz por audio de WhatsApp al 687-050600. Félix, vamos con la primera consulta para Franco Machiavelli. Buenos días. Tras la bajada de ayer de American Water Works, ¿cómo vería una entrada en la dicha acción? Muchas gracias, Luis.
Venga, pues el título por el que nos pregunta Luis, American Water Works, ¿puede sacar el título? Venga, lo tenemos ahí para quienes nos siguen por el canal de YouTube de Capital Radio. Ahí está, vamos a echarle un vistacito. Ajá. Bien, ahí lo tenemos. Sí, correcto. De hecho, fuerte caída, pero por ir al grano básicamente, y siempre hemos hablado de este tipo de cosas, subiendo un poquito temporalidad, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, y es que cuando perdemos, déjame que limpie un poquito todo esto por aquí, Laura, cuando perdemos niveles secundarios, que es lo que estamos viendo precisamente en American Water, es justamente eso, niveles secundarios que se pierden, pero no se pierden los primarios. ¿A qué me vengo a referir? Pues que siempre y cuando no perdamos líneas tendenciales que son mucho más primarias, gráfico semanal, como es lo que de hecho estamos viendo justamente ahora mismo en pantalla, no hay nada de lo que preocuparse. Quiero decir, al final venimos de terminar con tendencias bajistas previas y ahora lo que nos estamos, o en donde nos estamos adentrando es un poco en movimientos un poquito más micro. Esos movimientos micro tienden a corregir. Por lo tanto, ante la caída que hemos estado viendo ahora, yo vigilaría a nivel de 120, 128, 130, porque es el apoyo primario. Ahora lo que acabamos de hacer es perder el nivel secundario. Nos dirigimos al primario, que estaría en 128, porque no ha cambiado la tendencia primaria, la tendencia de fondo, básicamente. Bueno, vamos con una consulta de Sixto a través del canal de YouTube de Capital Radio. Pregunta por ArcelorMittal. Entiendo que pendiente de la realidad económica de China, bueno, y del resto del mundo por su característica cíclica, y hoy era uno de los títulos que peor despertaba en el amanecer de las bolsas europeas. En el corto plazo, también en el medio plazo, ¿qué niveles a vigilar en Arcelor? Bueno, vigilaríamos básicamente, si prestamos atención, Laura, ya creo que estábamos hablando en su día con Capital Radio de todo esto, y era el nivel de resistencia de 29, ¿no? O sea, veíamos de hecho subidas muy, muy buenas, pero hablábamos precisamente de que era el desafío, 29,75, zona de 30 en general. ¿Qué estamos viendo a partir de ahí? Pues básicamente, y creo que la imagen lo reflejaba bastante bien, un rechazo generalizado en forma de consolidación bajista, ¿no? Al final nos damos cuenta que básicamente está respondiendo a esa variable de resistencia. ¿Qué deberíamos ver para ser un poquito más optimistas en este caso con ArcelorMittal? Pues básicamente que logremos romper el nivel del último máximo. Estamos hablando de zona de 24,5 aproximadamente, pero el desafío mayor es lo que decíamos antes, zona de 29, zona de 30, porque es lo que ya empezaría a vislumbrar un tono mucho más positivo, precisamente saliendo de todo este estancamiento en el que de hecho lleva desde el año 2013 en adelante. Entonces, claro, estamos hablando de resistencias muy significativas. Lo más normal es que siga habiendo pelea en ese entorno, pero por concluir, pequeño tramo de corrección, consolidación bajista, 24,5 para ver una rotura un poco más optimista, pero para ser del todo optimistas deberíamos romper la resistencia relevante ubicada en 29,30. Franco, me gustaría que nos sacara un momentito, y enseguida vamos con más consultas, análisis técnico con Franco Machiavelli, los gráficos, no sé si incluso superpuestos de los bancos del IBEX 35. ¿Y por qué le digo esto? Porque si hacemos memoria y alejamos un poquito el foco, fue en octubre del año 2022 cuando observamos un arranque impresionante, bueno, de bolsas en general, pero del comportamiento de los bancos cotizados en la bolsa española en particular. Y quizás un foco de largo plazo nos permite entender dónde está la banca y qué podría suceder con la cotización de las entidades financieras ahora que en Estados Unidos se baraja que a lo mejor no bajan tan rápido los tipos de interés, pero sí en Europa por aquello de la debilidad económica de Alemania. Pues sí, efectivamente, o sea, completamente de acuerdo contigo en este caso, Laura, y es cierto, ¿no? O sea, mucha gente estaba viendo, aquí de hecho en pantalla estamos viendo un mix de bancos solapados, tenemos Sabadell, Santander, Bankinter, entre otros, podríamos añadir de hecho también sin problema podemos añadir BBVA, y vamos a llegar a una conclusión general, ¿no? Y es que al final, claro, mucho se está hablando con la bajada de tipos que tanto se aproxima en Europa y que de hecho ya ha empezado, que claro, que los bancos van a empezar a caer, pero debemos tener en cuenta que aunque haya un recorte de tipos, siguen siendo niveles restrictivos. Quiero decir, estamos en niveles muy distintos a los que estábamos precisamente antes de que se empezasen a subir los tipos. Por lo tanto, todo ese margen en general, el banco lo puede seguir aprovechando. Probablemente con un poquito menos de ingreso en la línea de intereses, sí, pero no a los niveles de antes de una subida de tipos. Eso punto uno. Luego punto dos, en muchos comunicados, cuando ya hablaban de beneficios récord, precisamente muchos de los bancos decían que estaban haciendo acopio de reservas. Por lo tanto, incluso aunque ahora venga una debilidad en términos económicos o una bajada de tipos, el rally que hemos estado viendo, además es muy generalizado, los estamos viendo a todos en pantalla a la vez solapados, o la gran mayoría, y tienen un comportamiento y una correlación muy similar. Por lo tanto, al final, lo que sí podríamos llegar a decir es que toda esta verticalidad que tanto hemos estado viendo en un entorno de subida de tipos,
Si ahora estamos hablando de digamos, esa flexibilización en términos monetarios, pues a lo mejor podemos llegar a ver menos verticalidad o estabilidad. Pero para ver grandes caídas, como estábamos viendo años anteriores, deberíamos volver a esa narrativa. Y esa narrativa ya ha pasado. Por lo tanto, en resumen, verticalidad, lo más probable es que la perdamos, pero que entremos en una fase un poquito menos vertical, pero que no pierda el tono de fondo. Y eso se puede llegar a traducir incluso con lateralidades un poco más extensas en el tiempo, pero que, repito, no entren nuevamente en un terreno de mercado bajista. Lo han estado haciendo bien, han hecho acopio de reservas, seguimos en niveles restrictivos aunque haya bajada de tipos, por lo tanto, menos verticalidad, pero lo más probable es que sigamos viendo algo de estabilidad, pese a ese panorama que a veces pues, se va deteriorando un poco, ¿no? Entendemos que si hay alguna señal de venta la darían todos los bancos a la vez, o no tiene por qué. No tiene por qué converger en ese sentido un Santander con un BBV o con un Bankinter, que en muchas ocasiones va por libre, o Sabadell en plena OPA. Bueno, creo que es una pregunta muy buena. Yo creo que realmente lo que podría llegar a ocurrir aquí es que si hay un motivo muy concreto que haga caer a uno, por ejemplo, hablabas precisamente de la OPA, etcétera, etcétera, cuando hay, pues a lo mejor temas mucho más, digamos, unitarios, individuales de un propio banco en sí, pero que no afecta al deterioro del fondo de mercado, veríamos un caso individual. Pero a partir de ahí, si vemos, es una simple correlación, en el momento en el que veamos que uno sigue al otro y el otro también, ya no miraríamos un motivo individual, ya miraríamos un motivo de fondo de mercado. No sé si me explico, pero para ver un movimiento generalizado entre todos, tiene que haber algo de fondo de mercado. Y si hay un movimiento individual, es por una causa individual. Y eso se traduciría en una no correlación de ese movimiento de debilidad unitario frente al resto de bancos, básicamente. Pero creo que tenemos dentro de lo que cabe, Laura, un muy buen tono en general. No soy del todo pesimista con los bancos. Bueno, vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp. Si quieren análisis técnico con Franco Machiavelli, analista independiente, en el 687-050600. Vamos, Félix. Hola, buenos días. Oliva desde Lucerna, Suiza. A ver si por favor me podía analizar, en la lista que esté hoy, Trio Petroleum Corporation, TPET, el NIC. Muchas gracias. Y Italgas, si es posible. Muchísimas gracias, buenos días. Venga, muchísimas gracias por su consulta. Trio Petroleum, ¿dónde cotiza, Franco? Pues lo tengo justamente aquí, Laura, y cotiza en el New York Stock Exchange, pero lo veo bastante muerto el valor, ¿eh? Quiero decir, estas cosas a veces son casi, digamos, el técnico aquí no te vale de nada. O sea, a no ser que me haya equivocado yo en el ticker, que no creo, porque es de hecho el mismo nombre que comentaba el oyente. Poca cosa puedo decir aquí, Laura. Lo único que podría añadir, por añadir algo, básicamente, perder el soporte de 0,11, pues al final te puede llevar a más caídas, y para ser algo un poquito más optimista, pues salir del rango 0,7 hacia arriba. Pero esto desde los inicios, pues básicamente está cayendo. Poca cosa más se puede añadir en ese entorno. Y el oyente también hablaba de Italgas. La tenemos aquí en pantalla. No del todo mal en este aspecto, un aspecto bastante mejor, evidentemente. Pero lo que empezamos a ver es un poco de lo que vendrían a ser mínimos crecientes, lo cual creo que es fundamental para mantener un grado de tendencia relativamente saludable en el tiempo, y amenaza con romper resistencia. Creo que esto es relativamente bueno. Estamos hablando de rotura de 5,5 aproximadamente, y creo que es una buena señal precisamente. A partir de ahí, cualquier corrección posterior que pueda llegar a ver a niveles primarios, aunque eso sería mucha corrección, puede llegar a ser interesante. Caso contrario, si queremos ir un poco más de la mano con el precio, hay que bajar un poco la temporalidad, hay que ir a tendencias secundarias, y a partir de ahí lo que haríamos es fijarnos en el último grado de inclinación de subida. O sea, nivel primario por un lado, nivel secundario 5,4. Por lo tanto, por resumir, nivel primario 4,8, 4,9, nivel secundario 5,4, para ir un poquito más pegado al precio, que de momento lo viene haciendo dentro de lo que cabe bastante bien. A través del canal de YouTube de Capital Radio le pregunta Adrián, no, le pregunta David por Uranium Energy. ¿Puede sacar el gráfico de la compañía, Franco? Sí. Pues a ver si lo tenemos por aquí. Uranium. Ay, me ha saltado una ahí. Ahí lo tenemos, vale. Bueno, dentro de lo que cabe, bien, siempre hay que ir a temporalidades altas, como siempre decimos, y todo lo último que viene haciendo no me desagrada en lo más mínimo. Es decir, estuvo muy estancado durante mucho tiempo, como estamos viendo en pantalla, todo este estancamiento de aquí, y a partir de ahora estamos viendo máximos y mínimos que son crecientes. Gráfico semanal, primario, lo cual me parece que está muy bien. Si bajamos a diario, además lo que vemos es
justamente ese nivel de lo que vendría a ser la línea primaria que estoy señalando, línea tendencial primaria. Estamos viendo muy buenos apoyos. Ahora solo nos falta, digamos, la última confirmación secundaria. ¿A qué me refiero? Pues la última tendencia bajista que el precio ha estado trayendo. Como ya hemos visto algo de apoyo, algo de rebote, algo de reacción en el nivel de 4, lo que necesitamos a partir de ahora es que rompa 7, porque eso lo que significaría es impulso, pata correctiva bastante larga en el tiempo, rebote en 4 y debemos romper 7 para empezar a validar un escenario que, como estábamos señalando antes en pantalla, dentro de lo que viene siendo alcista por una estructura tan básica como máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, rotura de 7 sería el factor fundamental para validar el apoyo en 4. Vamos a una nota de voz, 687050600, nota de voz para Franco Machiavelli, análisis técnico. Hola, buenos días. Mi consulta para Franco sería la siguiente. ¿Cómo vería una posible entrada en Alcon ahora que está corrigiendo y está en torno a 95 94? Muchas gracias. Venga, estupendo. Vamos con Alcon, Franco. Sí. Vamos a ver, la tenemos por aquí. Nos comentaba el oyente zonas de 90, 94, 95, correcto. Bueno, dentro de lo que cabe bastante bien. Gráfico semanal, pues desde el IPO tuvo un poquito alguna racha un poco mala, pero luego se recuperó dentro de lo que cabe muy bien. Es una compañía que lleva poco tiempo en el mercado y nada, señalaríamos un poco los factores muy similares a los que venimos señalando, Laura, que son básicamente primarios a nivel de tendencia y cuando estamos muy alejados del nivel primario, pues nos vamos al secundario e incluso al terciario, que esto es pura fractalidad de mercado, que creo que tú y yo en su día, Laura, hablamos mucho del tema fractalidad y bueno, es un poco lo que estamos viendo reflejado aquí, distintos impulsos, distintas verticalidades. Entonces es un poco lo que decíamos con el anterior valor. Si queremos mayor inmediatez en lo que es la gestión del momentum y sumarnos al movimiento más inmediato, pues apoyos en tendencias terciarias que son como las que estamos viendo justamente ahora aquí, además con toda la caída que ha traído recientemente y el posible apoyo que está mostrando en 95, podría llegar a estar muy bien. Caso contrario, si rompemos esta terciaria, pues en un orden jerárquico, en este caso nos iríamos a la secundaria, que está ubicada además en 86. Y es básicamente gestión de la verticalidad en momentos de subida. Esto es algo muy típico. Creo que tú y yo en su día, Laura, lo hablamos con Nvidia, pues en este caso sería algo similar. A más verticalidad, más me pego al precio. Cuando va rompiendo esa verticalidad, voy buscando los siguientes. Por lo tanto, 95, 86, los más inmediatos basados en terciaria y secundaria en este caso. Pues ya que habla de verticalidad y cita Nvidia, enseguida vamos con más consultas, que tenemos mucha, y oro y plata, que se lo están preguntando por el chat. Veía al cierre del mercado americano esta madrugada como Supermicron se disparaba en el mercado tras la publicación de datos de entregas de microprocesadores y de tecnología. Es otro de esos títulos muy locos, ¿no?, en el mercado americano, Franco. Sí, sobre todo porque no sigue al resto, ¿no, Laura? Claro, cualquiera dirá, ¿por qué tantas tecnológicas, semiconductores suben, tal, y otras que se quedan un poco ahí rezagadas, ¿no? Estamos viendo Supermicrocomputer y es un poco lo mismo. Además, concretamente esta compañía, cuando uno ve que el resto va tan bien y una va mal en el grupo, no insistas, porque es que al final por algo es, el mercado todo lo descuenta. Además, los márgenes, en este caso de Supermicrocomputer, no son muy buenos, ¿no? No son, en la comparativa no son muy buenos. Y nada, por señalar algo al menos mínimamente a nivel técnico, después de tanto castigo que ha tenido, pues bueno, poco a poco se va acercando a ese nivel de suelo. Así que sería un poco la última oportunidad que le damos. Caso contrario, pues al final lo más normal es que siga un poco con ese movimiento. Y si hablamos de Micron Technology, pues un poco distinto el tono, pero mantenemos una estructura relativamente mejor que la de Supermicrocomputer. Al final es relativamente normal estar viendo este tipo de cosas y con el criterio que estábamos diciendo antes, primario y secundario. En este caso estamos en el secundario, hemos visto algo de rebote, así que creo que dentro de lo que cabe tiene un tono relativamente mejor. Sí que es verdad que ahora está en una pauta de lateralidad, eso sí que es verdad, es muy clara, la estamos viendo, así que para ser un poquito más optimistas deberíamos salir pues de esa zona de 116 aproximadamente para validar pues todo ese impulso secundario. De aquí a final de año, ¿oro o plata? Bueno, el oyente ya hubiera, el espectador a través del canal de YouTube solo pone oro o plata en su consulta a través del chat, pero como estamos tan pendientes del comportamiento del oro después del año que atraviesa, sí que sería interesante entender desde el punto de vista técnico cuál de los dos metales puede tener más recorrido. Un apunte, las últimas informaciones que nos llegan desde Estados Unidos señalan que las ventas de lingotes en Costco se las quitan de las manos a los compradores, que se ha convertido la cadena de supermercados en un lugar elegido por los ciudadanos estadounidenses para comprar lingotes y llevárselos a su casa. ¿Oro o plata desde el punto de vista técnico, Franco?
Desde el técnico, Laura, siempre oro me quedaría en este caso. La plata ya sabemos que, a ver, ambos están manipulados, tal y como se habla, ¿no? Pero a veces el oro tiende a reflejar de una forma más fidedigna o más directa precisamente el sentimiento de mercado. ¿Y a qué me refiero? Pues evidentemente compra por parte de los bancos centrales, un aumento sin precedentes de lo que es la liquidez global, que ya hemos visto que el oro como activo real acaba siendo un proxy en ese caso de la liquidez. Y fíjate, venimos hablando mucho en el consultorio de hoy todo lo que son verticalidades. Parece a propósito, pero estamos viendo precisamente muchos activos que cumplen un poco con esa característica. Pues, ¿qué miraríamos en el oro? Pues lo mismo, ¿no? O sea, ahora mismo, de hecho, creo que es algo relativamente bueno. Lo que está ocurriendo ahora es un pequeñito descanso. Venimos con rallies muy verticales. Entonces, si este pequeñito descanso, corrección, se logra acercar un poco a lo que es la zona de 2.580 aproximadamente, creo que estaría muy bien. ¿Por qué? Porque es una zona de pivote anterior, lo cual a la inversa puede ejercer como soporte, además de, como ya estamos viendo en pantalla, todo el último grado de verticalidad de las últimas subidas. Esto no es gráfico de un minuto, que nos buscamos adaptar demasiado a la verticalidad en subida, sino que es gráfico diario. Así que yo en técnico, como llevamos tanta verticalidad en el oro, me iría quedando con eso y al ser oro activo real bastante más fidedigno a según qué movimientos geopolíticos de fondo de mercado, pues aplicaría lo mismo. Rompemos la verticalidad más inmediata a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, pero 2.588 el nivel que más estoy vigilando en la actualidad. Bueno, vamos con otra nota de voz, audio WhatsApp. En un ratito, en unos minutitos, Franco Machiavelli nos va a dejar su minuto de oro y su estrategia con algún activo en el mercado. Pero antes, Félix, nota de voz al 687-050600. Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Franco Machiavelli, por un lado, por PayPal, que es una de mis posiciones más grandes en cartera y ya ha llegado hasta 80. Entonces, simplemente saber si cree que puede tener potencial o si reduciría o vendería. Y en segundo lugar, quería preguntar por Repsol. Si abre un gráfico a 30 años, se ve perfectamente cómo puede llegar a como a 15, 16 más o menos en unos momentos y en otros bajar como a 7, 8. Y además son figuras súper iguales, súper similares siempre. Entonces, quería preguntarle si ahora mismo cree que puede llegar a ese 7, 8, 9, una cosa así, o si en este caso va a rebotar ahora mismo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Chao. Venga, pues vamos con PayPal primero y luego con Repsol. Franco. Pues PayPal muy bien, por fin estamos viendo que despierta, porque era una compañía que sobre todo los EPS, etcétera, iban creciendo dentro de lo que cabe bastante bien, pero parecía que la acción no despertaba. Hemos estado viendo ahora un poco, y creo que se está viendo muy bien en pantalla, todo ese giro de la última dinámica de movimiento que llevamos en el precio. En el momento en el que estamos viendo máximos y mínimos crecientes, ya es para ser un poquito más optimista. ¿Dónde pondríamos digamos, el foco a partir de ahora, en la resistencia precisamente que se empieza a ubicar ahora? Este techo, que además viene de superar máximos previos, lo cual podríamos llegar a esperar algo de corrección cortoplacista, no cambia nada, pero si lo rompe realmente sí que seríamos más optimistas porque empezaríamos a validar precisamente el giro de forma mucho más acentuada precisamente en la comparación con movimientos previos. Por lo tanto, 82 sería clave que lo logre romper, pero si lo rompe, atentos a esto, no sería de extrañar y no sería de hecho nada malo que corrija un poco. No nos guiemos tanto por sube, baja. Hay que entender toda la foto en general para entender que incluso rompiendo y corrigiendo incluso hasta 66, seguiríamos en una estructura alcista porque no cambia la dinámica de máximos y mínimos crecientes. Así que dentro de lo que cabe en ese vaya aspecto, gap hay ahí entre un precio y otro, madre mía, lo que habría que hay aguantar. muchísimo. Sí. De hecho, esto me recuerda a Laura en un momento cuando Nvidia subía tan vertical que decía, bueno, podría llegar hasta el siguiente soporte, y me decían, pero Franco, eso es una corrección del 50, corrigió un 70, imagina, en su día, hace ya bastante, que lo vemos en el gráfico, pero venga, vamos rápido porque si no, no da tiempo al minuto de oro y quedan 2 minutitos. Repsol, rápidamente. ¿Puede volver a esa zona de 7, 7 y pico? Correcto, es lo que decía el oyente. Al final, desde hace 30 años viene moviéndose en pautas muy laterales. Creo que sí, que podría volver, pero no sería nada malo porque siempre y cuando no rompa el nivel clave que está ubicado en 4, toda esa fluctuación de medio y de largo plazo puede llegar a ser normal. Así que vigilaría sobre todo para descartar que llegue a ese nivel, que básicamente no rompa el nivel actual que está ubicado básicamente en 12 euros por acción. Bueno, quedaría además muchísimo recorrido de esa zona de 12 a la zona de 7 todavía. Venga, vamos con el minuto de oro de Franco Machiavelli o el minuto y medio de oro de Franco Machiavelli, analista independiente. Un título, un activo. Denos una estrategia, Franco. Pues mira, Laura, sí, con tu permiso, me voy a mojar como nunca me he mojado hasta la fecha en los consultorios. A ver. Y no voy a, porque tú sabes que yo soy muy fan del lujo. Me tengo la cartera súper ya sobreponderada en lujo, así que y está yendo muy bien. Bonos. Y esto tiene riesgo, quiero avisarlo, bonos de Argentina, GD30, que es la internacionalización del AL30 de Argentina. Lo que estamos viendo en pantalla es precisamente el comportamiento que tuvo este bono
en el momento, y aquí yo no me voy a posicionar en términos políticos ni mucho menos, solamente a efectos de mercado. Desde el día que ganó Milei las elecciones, el hecho de haber invertido en este bono, ya hubiésemos duplicado el capital a fecha de hoy, sabiendo que todavía no ha arreglado toda la macro de fondo. Por lo tanto, GD30 es el activo que más estoy vigilando y además, si me apuras, Laura, con compras periódicas mensuales. Estoy haciendo un DCA Pero en eso tiene GD30. muchísimo riesgo, ¿no, Franco? Muchísimo, muchísimo, porque venimos de una economía muy deteriorada como es la economía argentina, pero toda esta subida, Laura, no es casualidad. Toda esta subida le está otorgando credibilidad a la gestión de Javier Milei. Repito, no me estoy posicionando políticamente. Si me equivoco, el bono caería de precio. A mí no me interesa el cupón ni el interés. Me interesa solamente el cambio de precio. Y ya Franco Machiavelli, aquí lo dejamos. Los bonos argentinos. Otro día nos explica dónde se adquiere y cómo se entra en el mercado en este tipo de activo que sin duda conlleva riesgo. Franco Machiavelli, en el consultorio Bolsa Capital Radio y oyentes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Laura, como siempre. ¿Todavía no estás generando recompensas con tus criptomonedas? Ahora es posible con nuestro nuevo servicio Bit2Me Earn. Gana con tus criptomonedas de forma rápida y sencilla. Todo ello sin comisiones y sin bloqueos. Podrás retirar tus criptos en cualquier momento. Haz que tus criptos trabajen por ti. Bit2Me Earn.